Buenos días, queridos participantes. A las 11:05 estamos iniciando el seminario. Por favor, los esperamos. Vamos a esperar que vayan conectándose algunos participantes más. Gracias. Buenos días, estimados participantes. El Centro de Capacitación, Información e Ingeniería, CECAFI, da inicio al seminario Diseño Hidráulico de Canales Abiertos, en donde abordaremos los siguientes temas: conceptos generales en el diseño de canales revestidos y en tierra, consideraciones prácticas para el diseño de canales abiertos, ejemplos de aplicación y conclusiones de investigaciones realizadas sobre el tema. Para el desarrollo de este seminario, tenemos el honor y el placer de contar con el ingeniero Giovene Pérez Campomanes, el cual tiene la siguiente
trayectoria y asimismo estudios. Es ingeniero en mecánica de fluidos, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en gestión pública, con estudios de doctorado en medio ambiente y desarrollo sostenible en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, ha sido consultor en ingeniería hidráulica e hidrología para el Gobierno Regional de Amazonas, Ministerio de Agricultura. También expositor en diplomados en ingeniería hidráulica en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es catedrático en las siguientes universidades: Universidad Continental, Universidad Tecnológica del Perú, Universidad San Ignacio de Loyola, Universidad Privada del Norte, Universidad San Martín de Porres, Universidad César Vallejo y Universidad Nacional de Santa. También ha sido asesor de tesis en el tema de hidráulica e hidrología. Cuenta con 3 publicaciones virtuales, las cuales son Manual de Mecánica de Fluidos, Hidrología Aplicada y Manual de Obras Hidráulicas. Sin más que mencionar y agradeciendo el apoyo del ingeniero Giovene, damos pase al inicio de este seminario y doy pase al ingeniero e instructor encargado para el asesoramiento del dictado del seminario. Tengan un excelente día. Muy buenos días a todos y a todas. Esperando que estén muy bien de salud. Voy a compartir con ustedes algunos conceptos y aplicaciones desde el tema que nos lleva hoy y que nos interesa, que es la hidráulica. Bien, empezaremos trabajando bajo la premisa de que conocemos muy poco del tema y vamos a ir ampliando en la medida de que vamos avanzando sobre el curso. Bien, un momentito para compartir mi pantalla, por favor. ¿Se aprecia, por favor, la pantalla? ¿Me confirma? Perfecto. Bien, entonces, cuando empezamos a hablar del diseño hidráulico, automáticamente tenemos que hablar de los conceptos básicos de la ingeniería hidráulica. Y los conceptos básicos están en la mecánica de fluidos. 4 conceptos fundamentales: la ecuación de continuidad, que usted ve la ecuación integral que tenemos al frente, que a nosotros probablemente no nos llama la atención, pero si decimos que caudal 1 es igual a caudal 2 en un volumen de control, ahí nos entendemos mucho mejor. La ecuación de Bernoulli, para trabajar básicamente en lo que es la presencia de gradas, ¿no? Considerando, o sea, no considerando pérdidas, o la ecuación de energía, en el cual sí vamos a incluir las pérdidas que se van a generar, y finalmente, en esa misma caída, incluir algunas estructuras como dados, por ejemplo, o algún vertedero que permita levantar el tirante de agua, aplicando la ecuación de cantidad de movimiento. Esto es un resumen de lo que es la mecánica de fluidos y la importancia que tiene en el diseño hidráulico. Entonces, nosotros vamos a trabajar en diferentes tipos de estructuras, ¿no? Nuestro canal puede estar en canales pequeños, revestidos, canales mucho más amplios, con diferentes cambios, digamos, de profundidades, dependiendo de la necesidad y de la forma, o para qué lo hemos construido, o canales de tierra que están incluidos, en su mayoría tenemos más del 50% de canales a nivel nacional que son de tierra, ¿no? Así que, por lo tanto, tenemos que mirar ese panorama, que a futuro, por supuesto, de repente van a cambiar en este tipo de revestimiento, sobre todo pensando en la eficiencia. Algunos factores que tienen que ver directamente con el diseño. El primero, el caudal. El caudal lo podemos calcular bajo diferentes formas, por ejemplo, a través del módulo de riego, ¿no? A través de la lámina de riego, que también se trabaja, o a través de cualquier método de evapotranspiración, que es, hacemos ese tipo de cálculos, sobre todo porque sabemos que es la agricultura el principal usuario del uso de las aguas en canal, ¿no?
Definir los factores geométricos en la sección, qué tipo de sección voy a trabajar, un canal rectangular, un canal trapezoidal, un semicircular, ¿no? O de repente un triangular, si estoy hablando de repente de alguna estructura más pequeña, qué tipo de materiales voy a necesitar para el revestimiento, decíamos concreto, tierra, otro tipo de materiales, digamos, enchapado en piedra, etcétera, etcétera. Dependiendo de cada uno de ellos, tenemos ya una rugosidad. La topografía, que es fundamental para manejar, ustedes saben que nuestro Perú tiene un sinnúmero de variaciones, ¿no? Por lo tanto, tenemos que superar esos desniveles en diferentes tramos y por lo tanto aparecen todos los comportamientos que se van a dar y ahí aparecen pues el flujo gradualmente variado, el flujo rápidamente variado, la geología y la geotecnia para ver básicamente en dónde vamos a colocar nuestro canal, ¿no? Con qué materiales disponemos en la zona, sobre todo pensando en con qué voy a construir y cómo lo voy a construir. La optimización económica es uno de los retos que tenemos todos los profesionales, de hacer las cosas de la mejor manera, eficientes y, bueno, siendo responsables, ¿no? La climatología, en muchos casos hay lugares en el cual tenemos, un momentito, después voy a ver la pregunta, por favor, no se preocupen. Tenemos que ver desde el concepto de la climatología y la presencia de ciertas precipitaciones que se pueden dar en ciertos tramos que perjudican la construcción de un canal, la altitud, sobre todo que tiene que ver mucho con la presencia, en este caso, de la influencia dentro del diseño. Este es un procedimiento que lo vamos a ver en un ejemplo práctico, donde trabajando con ciertos parámetros como la rugosidad, ¿no?, el talud y la velocidad máxima, podemos definir una sección, ¿no? Que al final de cuentas, lo primero que nos preocupa es tener la sección del canal. Para ello, también puedo usar lo que es la ecuación de continuidad, lo que decíamos al inicio. Si yo tengo un caudal y una velocidad máxima permisible, puedo hallar un área, y a partir del área puedo encontrar la relación entre dos componentes, la solera y el tirante. Finalmente, definir pues el borde libre, que también hay parámetros que vamos a mostrar dentro de este procedimiento que explicamos hoy. Dos fórmulas importantes, la fórmula de Manning, en caudal y en velocidad, y la fórmula de Chesky, que es básicamente muy importante, sobre todo por la presencia de que dentro de esta fórmula está incluyendo el transporte de sedimentos. Hoy sabemos que en épocas de avenidas, los ríos traen gran cantidad de sedimentos y esos sedimentos son los que nos van a generar pues una variación de todos los componentes, sobre todo de las velocidades máximas permisibles. Algunos elementos básicos, decíamos, para generar el diseño: nuestro caudal, que ya hablábamos cómo lo podemos calcular, nuestra longitud del canal, qué longitud voy a tener o va a tener el canal. De acuerdo a ello, yo voy a definir varios, digamos, la forma, la climatología, le decía, porque al final de cuentas nos puede pasar, como hay casos en los cuales hay precipitaciones significativas que van a generar pues que no necesitemos llevar tanta agua, ¿no? Las limitaciones económicas, la topografía, la forma de captación. Usted sabe que en agricultura ya quisiera uno poner una sola toma a un usuario y con eso el usuario va a estar contento. Siempre te va a pedir una toma más, que va a buscar los problemas básicamente de niveles, ¿no? Los tipos de canales, ya sea de conducción o distribución. Sabemos que un canal de conducción, como su nombre lo dice, solo conduce el agua y por lo tanto no va a mantener una sección permanente. Sin embargo, la distribución ya comienza a entregar el agua y va disminuyendo la capacidad de dicho canal. Algunos elementos básicos para el diseño, decíamos, la geología, la salinidad. Hoy, por ejemplo, en zonas donde tenemos gran cantidad de agua, hay grandes terrenos que tienen problemas de salinidad, ¿no? Los suelos, la hidrología, sobre todo para que nos asegure la cantidad de agua que puede estar disponible para poder atender básicamente la necesidad de este canal que estamos construyendo.
la vegetación que tiene influencia directa con respecto a la evapotranspiración, los trabajos que tienen que hacerse, tanto de gabinete preliminares hasta llegar a nuestro trazo definitivo, ¿no? Cosas como esta nos vamos a encontrar nosotros, ¿no? Por ejemplo, tenemos la posibilidad de rectificar. Este es un canal en La Mora, en una zona que pertenece al proyecto especial Chinecas, y este también es un canal. Si usted observa ambas imágenes, se puede dar cuenta de algo, ¿no? Por ejemplo, con información que tenemos velocidades muy bajas que genera sedimentación, eso hace que podamos hacer una corrección. Sin embargo, también tenemos que ver la posibilidad de que son terrenos que pertenecen a usuarios y por lo tanto, qué tan factible es poder convencerlos para poder hacer esa adquisición. Y es parte de comparar costos para encontrar nuevas alternativas. Porque en sí, quienes hemos estado trabajando no solo en la construcción, sino en el proceso de distribución del agua, nos encontramos con cosas como esta, ¿no? Y en algunos casos tenemos que, si se quiere, tener la presencia de túneles. ¿Por qué? Porque vamos a superar topografías como estas y no nos queda otra más. Y ahí donde tenemos que ver alternativas de solución dentro de nuestro presupuesto para definir, digamos, la presencia de un túnel, ¿no? Lo que tiene el túnel, por ejemplo, es que las características de las velocidades máximas cambian, por lo tanto, porque esto es roca, por lo tanto, hay una variación dentro del mismo diseño, como vamos a ver en la parte práctica. Entonces, ya llegamos a los factores que van a definir el diseño, que son básicamente la pendiente, que en algunos casos se puede modificar, en otros casos no. El talud, que va a depender básicamente del tipo de suelo. Los bordes libres, que vamos a ver paso a paso después, de qué manera podemos ir explicándolo y calculando, y varias formas. Y las velocidades mínimas y máximas, ¿no? O sea, ese es sobre todo, básicamente en canales de tierra, ¿no? Sin embargo, en muchos de los casos, la presencia de velocidades máximas ha generado mucho daño en los canales, ¿no? Entonces decíamos, hay velocidades mínimas permisibles, que es obviamente la más baja velocidad, que nos genera como temor la presencia de sedimentos, la reducción de disección de canal y por lo tanto el crecimiento de plantas que se van a generar, que al final, bueno, digamos, incomodan el movimiento del agua y a la larga pues hay problemas para que el usuario tenga el agua en el momento adecuado, ¿no? Entonces, algunos parámetros básicos sobre velocidades, ojo, son valores referenciales y dependiendo del tipo de material. Algunos autores dicen entre 0,6 a 0,9, dependiendo de los sedimentos que vamos a manejar, y algunos con una velocidad promedio de 0,75. Ojo, estos son canales en tierra, ¿no? Esta es una de las varias tablas que voy a presentar sobre velocidades, porque repito, podemos generar secciones usando parámetros, usando el concepto de continuidad. Miren, las variaciones de los materiales con el cual se ha generado la sección del canal y las variaciones que se están generando durante ese proceso en el cálculo que va a generar en las velocidades, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, si aplicamos como concepto que la velocidad, no podemos superar la velocidad máxima, es lo que estamos diciendo es que debemos cuidarnos de superarla porque vamos a dañar la estructura, o por debajo o por encima. Tienen muy en claro eso para tomar decisiones en el momento del diseño. También ya decíamos, hay canales no erosionables, ya hablábamos de los revestidos o excavados o chapados en roca, los canales erosionables, y aquí hay dos métodos que hoy solamente espero hacer los dos, pero trabajamos la velocidad máxima permisible, ¿no? También hay la fuerza atractiva, que tiene que ver mucho con la presencia de las fuerzas, el esfuerzo cortante, ¿no? El estado, que veíamos en algún momento dado dentro del curso de mecánica de fluidos, ¿no? Entonces, algunas velocidades máximas, decíamos, arcilla, por ejemplo, 115, grava 0,75. Miren, en la medida que el material va cambiando, automáticamente la velocidad es mucho mayor. Y eso nos permite, si se quiere, manejar algunos parámetros para el cálculo de las velocidades, ¿no? Es importante fijar nuestra pendiente, ¿no?, longitudinal en el canal,
La rugosidad, ya decíamos, depende básicamente de, en este caso, el material con el cual voy a revestir mi canal. El talud va a depender del suelo en el cual voy a apoyar mi canal, dependiendo también, ya decíamos, del tipo de material que va a conformar el canal. Entonces, esto es, digamos, en resumen, el método de poder calcular una velocidad, una sección de canal usando el concepto de máxima velocidad. Definimos nuestra área partiendo de una velocidad que obviamente es la máxima permisible, y el caudal que ya conocemos, y a partir de ahí podemos hallar los componentes para definir la sección. Bueno, estas son las dos fórmulas, la del área y del perímetro. Ojo que esta es la sección, pues, de una sección trapezoidal, en el cual tengo la capacidad de generar la relación entre la solera y el tirante, ¿no? Entonces, también es importante disponer de un margen libre adecuado, de tal forma que puedo, en este caso, mi sección puede soportar dichas variaciones, ¿no? Creo que en este instante, alguien por ahí me hizo una pregunta, creo. Bueno, continuamos entonces. Entonces decíamos que, reitero, este seminario es una especie de introducción de lo que se puede hacer en todo el proceso, por eso que estamos dando las pautas y vamos a hacer algunos cálculos previos para el diseño. Entonces, algunas consideraciones prácticas para el diseño, porque reitero, al final, en muchos de los casos, los que ya han diseñado canales, no me dejan mentir, va a primar un poco la propia experiencia para tomar ciertas decisiones, pero ojo, este tipo de parámetros nos ayuda mucho para, digamos, acercarnos al valor real que buscamos dentro de nuestro diseño, ¿no? Por ejemplo, en el caudal. Lo primero que tenemos que pensar en el caudal es ¿cómo calculamos nuestro caudal? Módulo de riego, ¿no? Lo que llamamos lámina de riego, lo que los ingenieros agrícolas lo manejan mucho mejor, que a partir de la lámina de riego multiplicado por el área, puedo obtener al final un caudal total con el cual voy a diseñar mi canal. Hay que pensar en la presencia de las aguas fluviales, ¿no? Para tener en cuenta nuestro caudal de diseño, el uso que tenemos que darle, ¿de acuerdo? Porque al final de cuentas, qué tipo de uso va a haber, cuántos usuarios y qué tipo de usos van a usar ese canal, de tal forma que tenemos que calcular a todos esos usuarios en el caudal total, ¿no? De tal manera que tengamos asegurado la demanda existente o la demanda necesaria para que el caudal cubra la demanda existente en dicho canal, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en lo que es uso poblacional, ya sabemos, el caudal de diseño lo podemos calcular en base a la población, ¿no? Y eso hay métodos para ello. Y también lo que se busca, justamente, como ya decíamos, yo tengo dos conceptos conocidos, uno mi caudal y en algunos casos mi velocidad, y a partir de ahí definiré mis dimensiones, ¿no? ¿Qué tipo de dimensiones? ¿Cuál va a ser mi solera? ¿Cuál va a ser mi tirante? ¿Cuál va a ser mi altura total? Eso es lo que nos interesa para terminar, en este caso, el diseño del canal. Otro componente importante como el caudal es la velocidad. Llamamos velocidad media, y eso viene ya de los cursos anteriores, porque tenemos pues n velocidades, ¿no? Dentro de una sección en el cual nosotros vamos a evaluar su comportamiento, ¿no? Para ello decíamos que hay que tener en cuenta las velocidades límites, ¿no? No generar ni sedimentación ni generar erosión, ¿no? Tener mucho cuidado con ello, ¿no? Aquí en resumen, o en todo caso, los canales de tierra pueden oscilar algunos entre 0,30 a 0,60 dependiendo del material, ojo, porque voy a mostrar en una tabla siguiente cosas que van a complementar esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de material franco arcilloso, se dice que con 0,8 puede trabajar tranquilamente, ¿no?
Hay que pensar también qué pasa con la velocidad, con los canales ya antiguos, que van generando pues una protección, ¿no? Que a la larga puede mantenerse en un tiempo determinado, ¿no? Hay procesos o hay análisis que también tienen que hacer, ¿no? La forma de calcular una velocidad mínima es en base al tirante y a un coeficiente que depende del tipo de material que se ha arrastrado, ¿no? Ya sea limos muy finos, limos arenosos finos o limos gruesos, ¿no? Ambos, repito, nos están, digamos, nos generan nuestra velocidad mínima, que nos interesa porque esa velocidad mínima, repito, genera sedimentación. Y al generar sedimentación, obviamente que va a haber pues problemas porque primero la sección disminuye, segundo el agricultor tiene que hacer mantenimiento mucho más seguido y tercero pues incómodo. A la larga pues podemos decir que nos hemos equivocado en nuestro diseño. Entonces, algunas tablas decíamos, por ejemplo, esto es dependiendo del canal de tierra franca 0,6, tierra arcillosa 0,9, con piedra y mezcla simple 1, canales de mampostería 2, canales revestido de concreto 3, y así, ¿no? Miren, cada uno de ellos tenemos velocidades con las cuales podemos también acercarnos a nuestra, en este caso, a nuestra sección final. Algunas tablas más, dependiendo, esto es una tabla del libro de Crochin, donde va evaluando también parámetros entre máximos y mínimos, ¿no? ¿Qué pasa con revestidos con material arenoso? ¿No? ¿Qué pasa con tramos largos, con tomas? ¿Qué pasa con conductos cerrados? ¿No? Entonces, toda esta información lo puede encontrar en este libro, Diseño hidráulico de Crochin, donde tiene muy buena información del diseño hidráulico también, ¿no? A otras velocidades permisibles, en arcilla, por ejemplo, los mínimos y máximos, en arena y en grava, suponiendo que es un canal de tierra, también unos valores que tienen que ver con los laterales, que pasa con los canales laterales, que son los que, digamos, salen de los canales de los CD, o los canales pequeños, porque se supone que a veces hay usuarios, o a veces mismo, ¿no? Como usted probablemente también han visto, hay usuarios que han tenido pues que partir su terreno en sus familias y al final pues lo que era un canal se convierte en un lateral para atender a las diversas personas que forman parte de ese predio, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que generar como un lateral que abarque para 20 o 30 hectáreas, pero que era anteriormente un solo usuario, ¿no? Canales sin revestir, y decíamos qué pasa con velocidades máximas y mínimas, ya hablamos bastante de ello, con canales excavados en roca, miren cómo va cambiando su velocidad, es mucho mayor, entonces tenemos un espacio para poder manejar dentro de los parámetros que podamos manejar, ¿no? También es importante la pendiente, entonces es importante la pendiente para poder tener influencia sobre, en este caso, sobre el diseño como tal, ¿no? Tenemos que tener cuidado que esta pendiente ni sea muy fuerte, ni sea muy, digamos, muy baja, de tal forma que ni genere erosión, ni que genere sedimentación, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no?, con dichos parámetros. Y algunos, como lo dice pues aquí el autor, la pendiente máxima admisible para canales varía según la textura, ¿no? Y ahí hay una tabla, o este caso un resumen que lo he tomado de una biografía, que habla justamente sobre la experiencia que se han generado pues, en diferentes valles, ¿no? Para ingreso del proyecto, 0,35% por 1000, pendientes en canales entre 0,05 a 0,0.5 en canales adaptados según circunstancias, en caídas, ¿no?, relativamente con canales o con caudales escasos, en caídas naturales 0,05 por 1000, y en canales alimentadores 1 por 1000, ¿no?, que es básicamente con el cual se puede trabajar, en este caso, o mayormente se trabaja, ¿no? De acuerdo al tipo de suelo, decíamos, un suelo alto, la oscilación de las pendientes entre 0,5 a 1 por 1000, suelo franco es 1,5 a 2,5 y suelo arcilloso entre 3 a 4,5. Eso no quiere decir que uno puede coger un valor menor y si, digamos, se cumple con las características, sobre todo cuando trabajamos con velocidades máximas, entonces podríamos usar uno de los pendientes, de una de esas pendientes planteadas, ¿no? O sea, siguen siendo información referencial
que ustedes tienen que tomar la decisión de acuerdo a los parámetros que ustedes manejen dentro de la misma construcción, ¿no? Entonces, lo dice pues el autor, ¿no? No siempre se debe tomar estos valores máximos, ¿no? Tenemos la opción de manejar los parámetros de acuerdo a lo que llamamos la forma de diseño, ya sea a velocidades máximas que estamos trabajando. Entonces, y ahí tenemos esa posibilidad de manejo para ello, ¿no? Otro componente importante son los taludes, que son las inclinaciones que se van a generar, y a partir de ahí, básicamente, esto depende de los terrenos, donde van a estar alojados, ubicados el canal. Vamos a ver también qué inestable es el material, ya sea de acuerdo al ángulo menor o mayor de dicha inclinación para su construcción final, ¿no? Entonces, acá también tenemos otra tabla, muestra los valores de taludes recomendados para distintos materiales, roca en buenas construcciones, roca arcilla compacta, limo arcillosos, limo arenosos, arenas sueltas, porque no se olviden ustedes que hay dos tipos de taludes, el talud mismo del canal y el talud que va a salir producto de lo que llamamos la corona, ¿no? Que eso sí es obviamente material que es tierra, ¿no? Otro componente importante es la rugosidad, ¿no? La rugosidad tiene gran importancia dentro del proceso de diseño. Entonces, dependiendo si es de tierra o es revestido, entre 0.25 a 0.30, dependiendo del mantenimiento y sobre todo de la vida útil del mismo canal. Y en el caso de concreto, entre 0.013 a 0.015, ¿no? Entonces, hay diversas cantidades o diversas tablas o manuales que usted lo puede encontrar, como estos, por ejemplo, que es uno de ellos, donde dependiendo de las mismas características, uno va a definir los mínimos normales y máximos de acuerdo a la característica. Yo creo que el ingeniero Máximo Guillón también tiene algunos cuadros para trabajar, o cualquier otro autor, ¿no? La idea es que tengamos los parámetros para empezar nuestros cálculos y a partir de ahí, durante el proceso, definiremos, pues, y de acuerdo a las características, definiremos, pues, el valor más real, ¿no? También es importante, y aquí vienen dos, vamos a ver. Bueno, básicamente hay, como le digo, yo por lo general soy de responder preguntas de acuerdo a cálculos, ¿no? O sea, habría que hacer ciertos cálculos para definir exactamente con qué ángulo puede trabajar usted. O sea, no le daría el ángulo exacto, pero sí, lo que sí le diría es que habría que precisar los demás valores para definir los otros parámetros y tomar la decisión del ángulo adecuado de acuerdo a lo que se está planteando. Entonces decíamos que en el caso de el ancho de solera, es importante desde la definición, ¿de acuerdo? De que dos componentes van a definir la sección. Uno es el ancho de solera y el otro es el tirante. Entonces, de acuerdo a ello, voy a poder definir la sección del canal. Por ejemplo, aquí hay autores que hablan sobre la relación del ancho de solera en función al caudal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en muchos ejemplos se puede empezar con un valor de 1, partiendo de caudales mayores a 0,4, y a partir de ahí uno puede encontrar el tirante usando ya sean nomogramas, usando velocidades máximas o usando máxima eficiencia hidráulica, ¿no? Entonces, bueno, la relación que se tiene con respecto a la función del ancho de la pala para la construcción también es importante, sobre todo para canales pequeños, ¿no? O sea, cómo vas a construir un canal y qué mecanismos o qué herramientas tienes para ello, ¿no? También el tirante, decíamos, el tirante está definido pues ya de acuerdo a una sección determinada, de acuerdo al tipo de suelo con el cual se va a trabajar y de acuerdo también a, en este caso, ya sea terrenos planos o
o algunas características más, sobre todo pensando en casos se puede implementar lo que llamamos los esfuerzos de corte, ¿no? Que van a definir básicamente el final o el valor, el valor final de ese cálculo para nuestro tirante. Entonces, desde ahí vamos a nuestra área, que es, ya saben, usando ya, como decíamos al inicio, usando los componentes. Sí, 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 sí es cierto. Sí es cierto, podemos trabajar. Hay varios manuales con los cuales se puede definir, pero repito, yo sigo pensando de que tenemos valores referenciales y dichos valores referenciales nos permiten pues acercarnos a nuestro valor real. Y el valor real al final lo vamos a tomar nosotros desde el momento que empezamos a trabajar, considerando de repente otros parámetros que no tenemos en cuenta en este instante, porque acá estamos hablando de la concepción general de un diseño, ¿no? Sí, cualquier otro manual, y no solo ello, hay varias biografías sobre esto, y obviamente el manual el MTC pues forma parte de la biografía que estoy mencionando. La biografía que estoy usando son básicamente de donde está reflejado el manual que está mencionando usted. Entonces decíamos que la relación que se tiene entre lo que es la ecuación de continuidad y teniendo una velocidad máxima permisible, puedo hallar pues yo los componentes que son la solera y el tirante. En el caso del borde libre, hay también digamos, si se quiere, un análisis. Algunos autores dicen, si es un canal de tierra, es 1/3 del tirante, si es un canal revestido, 1/5 del tirante, pero si ustedes van a ver, hay otros autores que mencionan, por ejemplo, esto. Entonces, por decir, un canal para un caudal menor de 50, 30 centímetros, ¿no? Pero para mayores de 50 ponemos 40 y así hay otro más todavía, ¿no? Por ejemplo, un ancho de solera de 30, dependiendo del borde libre, es 40, o sea, podemos trabajar bordes libres en función del caudal y en función a la solera. Y en ambos casos usted puede encontrar ya un valor referencial de dicho cálculo, ¿no? Ahora, también se puede calcular el ancho de solera en base al tirante y en base a la velocidad, que acá no lo he colocado, ¿no? Entonces, hay varios parámetros para tomar la decisión, pero reitero, por ejemplo, y ahí está, respetando por supuesto los conceptos, está pues la experiencia propia en la toma de decisiones, ¿no? O sea, por lo que uno puede observar durante el proceso de trabajo. Bueno, en el caso de, justo vamos a tocar el concepto de máxima eficiencia hidráulica. En el caso de máxima eficiencia hidráulica es una forma directa, digo, de poder acercarnos a una sección. Por lo general uno empieza simulando una sección de tipo rectangular, reitero, lo vamos a ver un ejemplo en este momento también, y a partir de ahí, mejor dicho, al tener ya una sección inicial, uno puede partir de conseguir los otros componentes, reitero, en un ejemplo lo vamos a ver en muy corto tiempo, para poder acercarnos a la sección, porque al final de cuentas los canales pueden ser mayormente, son rectangulares o trapezoidales, ¿no? Entonces, tenemos que definir, repito, llegar a una sección final y a partir de esa sección final tenemos ya para poder empezar nuestro diseño, ¿no? Entonces, una de las formas rápidas de llegar a ella es usando el concepto de máxima eficiencia hidráulica, que es la que nos va a permitir, digamos, con menos datos acercarnos al valor real, que por supuesto tenemos que, no siempre es el valor real, ¿no? Solamente es un valor cercano y a partir de ahí se toma la decisión. Repito, el concepto de máxima eficiencia hidráulica es un ejemplo, lo vamos a explicar posteriormente. Entonces decíamos que, volviendo al tema, ¿no? El concepto de borde libre está ligado a caudales, a anchos soleras y a velocidad, ¿no? Entonces, y ya lo hablé también inicialmente, de acuerdo a tirantes. Cada una de estas, usted puede tomar una decisión, siempre pensando pues en los criterios que mencionábamos al inicio de esta exposición, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí lo que decíamos, en base a caudales,
cuál sería, en este caso, los revestimientos, los valores con el cual se va a trabajar, ¿no? Ahí hay dos respuestas, ¿no? Edson. La primera es un valor, digamos, un canal recién construido. Necesariamente vamos a tener valores de N014, probablemente si tienes un buen acabado hasta 0.013, ¿no? Pero en la medida que usted va empleando o va usando ese canal y a la forma como hacen el mantenimiento, su valor de N va a ir aumentando. Entonces, reitero, uno empieza con el valor más alto de rugosidad, ¿no? Y a partir del uso, esto va a ir cambiando, ¿no? Eso es lo que le recomendaría, Edson, con respecto a la pregunta, ¿no? Básicamente, por ejemplo, por lo general, hay dos cosas que hay que definir, ¿no? En toda obra de arte, los canales son rectangulares. Canales con caudales, digamos, significativos, estamos hablando de canales trapezoidales, y además, económicamente es más factible, es mucho más barato construir un canal trapezoidal que un rectangular, eh, y eso está, definido, ¿no? Entonces, sin embargo, repito, siempre nuestro canal va a tener estas dos cosas, ¿no? Rectangular y trapezoidal, va a haber transiciones y necesariamente van a estar juntos, pero reitero, como que diría, de acuerdo a qué, al caudal, ¿no? Claro, el material es de concreto, así es, el concreto con el cual usted puede trabajar. Bien, seguimos, señores. Gracias más bien por el interés y por las preguntas que están haciendo. Reitero, estoy intentando tratar de darle algunas, si se quiere, un material que ya hemos trabajado en otros momentos y que espero que les sirva a ustedes, que es básicamente, que es esto, que lo hemos trabajado ya en otros eventos similares a esto, ¿no? Pero gracias a la invitación de la institución con la cual estamos en este instante, pues me convencieron para estar con ustedes participando y de verdad hasta ahora me siento satisfecho por poder estar con ustedes en esta sesión. Entonces, decíamos que la profundidad total, un término esto y les contesto, la profundidad total está ligada a dos componentes, ¿no? La altura y el borde libre. Y aquí pues hay un concepto importante que tienen que tener en cuenta ustedes que se llama energía específica, ¿no? En algunos casos estamos preocupados por la energía que se ha generado, entonces, ¿qué hacer para disminuir esa energía? En algunos casos puedo generar, digamos, una reducción del ancho de solera, o puedo aumentar el ancho de solera, o puedo generar de repente gradas de tal forma que disminuyo esa energía. Por ejemplo, el ejemplo que pongo a ustedes, ¿no? El caso de los RBC, los medidores, se usa un vertedero que permite lograr tirantes, flujos laminares, de tal forma que tengo la posibilidad de encontrar las alturas. Pero toda esa variación está ligada a esta altura. ¿Hasta qué nivel puedo llegar de tal forma que puedo mantener, en este caso, con mi altura total, ese tipo de variaciones que se pueden dar dentro del proceso de construcción? A ver, hay una pregunta por acá. Vamos a ver. Bueno, como le digo, básicamente en el caso de en qué momento usaría tal o cual, es básicamente uno de los primeros es el caudal. O sea, ahí usted sabe, los canales triangulares los usamos básicamente en los laboratorios, ¿no? En algunos casos en las cunetas, en los caminos, y básicamente para la construcción, mayormente para la construcción de canales de riego, si se quiere, más bien siempre estamos más ligados a dos tipos de canal, como yo le decía, los trapezoidales y los rectangulares. Y si tiene usted poca agua, pues obviamente tu canal va a ser rectangular, no tiene que ser un canal trapezoidal. Pero, repito, el canal trapezoidal pues te da, pues económicamente obviamente es mucho más barata, pero se usa básicamente para canales, para valores caudales significativos que representen pues la posibilidad
de tener asegurando el caudal y considerando pues los parámetros con los cuales vamos a trabajar. Entonces creo que el primero para definir qué tipo de sección es el caudal, y lo otro pues obviamente las características también de la forma y el uso que van a generar a la estructura que estás construyendo, ¿no? Bueno, el ancho de corona, decíamos, es también importante. Reitero, había puesto varias imágenes, pero por lo general no hemos tenido que sacarlo porque esto es, bueno, por los tiempos también, y quería tratar todo el material que tengo hoy. Espero que podamos lograrlo. Es básicamente importante, sobre todo, y en muchos de los casos, si usted camina por diferentes lugares, se va a percatar, pues, que a veces hay canales que ni siquiera tienen, pues, la protección o no tienen el material que les permite esa estabilidad, ¿no? Se dicen, pues, que los anchos de corona están entre 0,6 a 1, por ejemplo, ahí tenemos ejemplos aquí que vamos a trabajar nosotros, caudales menores a 0,5, 0,6 de corona, y por encima de 1, estamos hablando de 1 metro, de repente un poco más, y ahí pues está ligado lo que es camino, ¿no? Por ejemplo, todos los canales tienen un camino de vigilancia con el cual uno va entrando a hacer la supervisión del caso. Entonces, y ahí necesitas un vehículo, y a partir de ahí ya podría modificar un poco más lo que llamamos el ancho de corona. Bueno, esto es lo que vamos a usar el día de hoy, que es un nomograma. Nos va a servir mucho para explicarles algunas cosas. Reitero, si no se entiende o si el material lo necesitan, bueno, conversé con la institución, ellos coordinen con ellos y yo creo que le van a hacer llegar todo el material de esta sesión, y aparte creo que también el video de la sesión. Aquí, por ejemplo, uno puede generar esta relación. Ya saben, esto es una información del doctor Bentechot, donde relacionamos el caudal, la rugosidad, la pendiente, y este caso es el ancho del canal, para a partir de ello poder encontrar una relación, ¿no?, de tirante sobre solera, ¿no? Entonces, y eso va a depender del talud, ¿no? ¿Qué tipo de talud? Por ejemplo, este ejemplo está ligado a un talud de aproximadamente 1, un poquito bajado, faltaba bajarlo un poco más, pero estoy trabajando, 0,5, perdón, para 0,5, el talud de 0,5, talud de 1, entonces dependiendo del talud, lo intersecto y luego busco qué valor tengo, y en base a esa relación puedo encontrar, digamos, el valor del tirante, ¿no? Y con eso puedo trabajar mi diseño, ¿no? Bueno, se supone, eso, estamos yendo a un tema diferente al de hoy, pero reitero, usted sabe que el acero tiene una función, eh, por lo general, bueno, por experiencia, he visto algunos casos, dependiendo de parámetros muy altos, se trabaja básicamente en este caso en la solera de los canales, que es la parte que sufre mayormente el daño con respecto a algunos parámetros como velocidades muy altas, por ejemplo, ¿no? Buena pregunta, Álvaro. A ver, aquí hay una cosa que de repente no lo toqué inicialmente, ¿no? En sí, lo que estamos haciendo, cuando le mencionaba al inicio digamos, de la mecánica de fluidos y los conceptos básicos para el diseño, hablábamos de qué, de algo muy importante. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando conducimos el agua en un canal, en una tubería? Lo que estamos haciendo es conduciendo un fluido, ¿de acuerdo? Como estamos conduciendo un fluido, lo que estamos haciendo es buscando que el fluido tenga un desarrollo adecuado. ¿Qué significa un desarrollo? Que no exista turbulencia o mínima turbulencia, que no existan velocidades contrarias, porque en algunos casos, producto de esa turbulencia, podemos generar pues, procesos como conceptos que ustedes han visto en mecánica de fluidos, ¿no? Por ejemplo, el proceso de movimiento generado a través de vórtices, ¿no? De tal forma que van a generar pues una distorsión de ese movimiento y va a impedir que el fluido se desarrolle completamente. O sea, digamos, al hablar de desarrollo de flujo, estamos hablando de que el flujo se disperse o que ocupe todo el espacio y pueda avanzar libremente, ¿no? Ahora, en este caso, si hablamos o comparamos
porque en muchos de los casos las ciudades lo están haciendo, ¿no? Yo tengo un canal de tierra y de pronto la ciudad ha crecido tanto y el canal pasa por la ciudad, imaginen lo que pasa, ¿no? Todo lo que tiene que soportar un canal, producto un poco de la falta de responsabilidad de todos, ¿no? Entonces lo que pasa simplemente es que lo van a llenar de sedimento, entonces al inicio mejor construimos este canal, lo entubamos, entonces lo que hacemos es pasar el caudal que teníamos inicialmente a una tubería. Por supuesto, la tubería tiene una velocidad mucho mayor, entonces tiene la posibilidad de generar el mismo análisis. Lo único que estamos cambiando ahí es la sección, porque se acuerden, no se olviden que también hay canales semicirculares. Entonces, por lo tanto, el proceso con el cual se está trabajando es muy cercano a lo que es el proceso de canales, con la diferencia que la sección va a variar. Entonces, el proceso de análisis se acerca o son muy similares en este caso, ¿no? Creo que hay una pregunta más por acá. Bueno, como le digo, esos son procesos constructivos, ¿no? Yo personalmente aquí estoy trabajando básicamente en el proceso del diseño. Mi experiencia más fuerte es en lo que es el diseño como tal, de tal manera que cuando usted toca estos temas, me parece que ahí entraríamos un poco a lo que es la construcción como tal y no les daría una opinión porque simplemente no soy experto en este tema. Claro, Y sobre D en este caso significa que estamos hablando en este caso no, estamos hablando que funciona para un canal como funciona para una tubería, ¿no? Básicamente eso. Y ahorita reitero, ahorita en este momento lo voy a explicar con un ejemplo, no se preocupe. Bien, entonces ahí llegamos a la parte teórica, vamos a trabajar estos ejemplos, ¿no? Reitero, el material que voy a compartir con ustedes es un material que se supone que la institución también los va a compartir. Ya cualquier cosa sobre material, con ellos tienen que ver eso. Así que, decíamos, por ejemplo, alguien por ahí me hablaba del concepto de máxima eficiencia hidráulica, ¿no? Este es el concepto de máxima eficiencia hidráulica. Yo tengo un caudal, ¿de acuerdo? Tengo una pendiente, ¿sí? Tengo una rugosidad, y a partir de ahí, esto es la fórmula de Manning, que la conocen, medio S a la 0,5, A a la 5 tercios, P a la 2 tercios. A partir de ahí, yo puedo, usando el concepto de máxima eficiencia hidráulica para un canal rectangular, lo ven la forma ahí, puedo hacer lo siguiente, que el concepto de máxima eficiencia hidráulica para el canal rectangular me dice que B es igual a 2Y, ¿no? Por lo tanto, lo que voy a hacer es que mi A, que es B por Y, reemplazo B en función a Y, que sería 2Y, A sería 2Y cuadrado, y B sería, en este caso, 4Y, ¿no? Esto lo reemplazo aquí, lo que me va a quedar todo es en función al valor de Y, que es la única incógnita, y puedo obtener mi tirante, ¿no? Al obtener mi tirante, yo puedo obtener, en este caso, como ustedes ven, mi tirante corregido, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente, pues imagínense, yo tengo un valor de 0.668, yo no voy a construir un canal con este valor, entonces buscaré redondear ese valor para, a partir de ahí modificar mi solera, y por eso que decíamos que en este caso el concepto de máxima eficiencia hidráulica es bueno para acercarnos al valor real, ¿no? A partir de ahí, teniendo estos dos parámetros, ya puedo hallar mi área, ¿no? Y a partir de mi área, pues con el uso directo del concepto de continuidad, voy a mi velocidad. ¿Qué más me preocupa? Me preocupa mi tipo de flujo, ¿no? Ustedes saben que normalmente para canales en flujo permanente y uniforme, necesariamente los flujos son subcríticos. En flujo gradualmente o rápidamente variado, ahí sí podemos hablar de flujos supercríticos y hablaremos pues de caídas, hablaremos de fosa disipadora, resalto hidráulico. En este caso, estamos trabajando para un flujo subcrítico y a partir de ahí es que podemos decir, este es un flujo subcrítico, por ejemplo, ya tendría mi sección. Entonces ya usando el concepto de máxima eficiencia hidráulica, lo podemos resolver bajo esa forma.
Ah, disculpe. Me parece que no entré a hacer el cambio, ¿no? Sí, un momentito lo hago la corrección, disculpe. Ahora sí me confirman, por favor, si se puede ver. Perfecto. Gracias a ustedes, ¿no? Gracias Nilda y todos los que están presentes. Muchas gracias, reitero, por su participación. Decíamos que yo tengo estos parámetros, repito, ¿esto mismo lo puede usted hacer con el Canales? Sí, lo puede hacer. Pero quería dejarles esto porque de aquí ustedes pueden hacer pues como una base de datos para ingresar información. Tengo un caudal, tengo una pendiente y tengo una rugosidad. 3 datos con los cuales voy a trabajar. A partir de ahí, usando la fórmula de Manning, reitero, en base a radio hidráulico y área, yo voy a encontrar pues finalmente el valor de la relación. Ahora, en máxima eficiencia hidráulica me dicen que la solera es 2 veces el tirante. Entonces, mi área me va a salir reemplazando estos valores. A es igual a 2y cuadrado y el perímetro 4y. Al ingresar todo a esta fórmula, yo voy a obtener una sola incógnita, que es el valor de y. Entonces, fácilmente puedo encontrar mi respuesta. Y lo que le decía al inicio, ¿no? La importancia del concepto de máxima eficiencia hidráulica es que nos acerca rápidamente a mi sección. Pero la decisión la voy a tomar en el momento que yo comience a evaluar todos los parámetros. Por ejemplo, yo he obtenido un valor de 0,668. Por supuesto, nadie va a diseñar con esos valores. A partir de ahí, yo puedo obtener mi Y, que es 0,067, y redondeando el valor, tengo mi valor de la solera y obtengo mi área, ¿no? Hago el producto de ambos y al tener mi área, esto es continuidad, B es Q sobre A y obtengo mi velocidad. Con mi velocidad verifico si estoy en lo correcto haciendo uso del número de Froome, ¿no? El número de Froome me verifica si el flujo es subcrítico, que es el que necesito calcular. ¿Por qué? Porque estoy en este momento definiendo o diseñando un flujo para un flujo permanente y uniforme. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, tengo un flujo subcrítico. Perfecto. Eso es el concepto de máxima eficiencia hidráulica, ¿no? Es se quiere el más simple con el cual se empieza a diseñar secciones. Aquí tengo, trabajando con las tablas que le mostré, ¿no? ¿Se acuerda que hablábamos de unas tablas que habíamos mostrado en la sesión? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Yo tengo un canal, ¿de acuerdo? Un canal con un valor de 450 hectáreas, un módulo de riego de 3 litros, es alto, por supuesto, normalmente es mucho más pequeño, pero bueno, es una simulación. Y tengo pues datos de trazo de planos, tengo datos de muestras, el tipo de suelo es un limo arcilloso, supone que es menos permeable, y voy a hallar, en este caso, la sección del canal, ¿no? Para ello, voy a hallar, pues, decíamos, mi módulo de riego, es 3 litros por segundo por hectárea, y a partir de ahí voy a encontrar mi caudal. Multiplico el 450 por 3, me da 101.350, ¿no? Que es el caudal. Entonces, como ya tengo la calidad o el tipo de suelo, dice, suelo arcilloso con pendiente máxima admisible. Yo voy a generar mi valor, en este caso, estoy entre 3 a 4.5, no necesariamente voy a estar en el máximo, voy a usar 0.01 en mi cálculo inicial. Después me dicen que es limo arcilloso, mi valor de Z, limo arcilloso, tengo acá 1, ¿de acuerdo? Poco profundos, profundos. Entonces yo tengo la posibilidad de limo arcillosos, acá está, ¿no? Entre 1 a 1.5 o 1. Entonces voy a usar Z1. Y la rugosidad, como es tierra, 0.025. Entonces, ahora, como yo tengo la incógnita de la solera y el tirante, necesito conseguir un dato. Entonces, voy a usar esta fórmula. Dice, si los valores son mayores a 0.4, vas a trabajar con digamos, con esa solera de 1 metro.
¿no? Entonces empezamos trabajando con solera de 1 metro. Entonces, a partir de ahí, puedo, digamos, generar una ecuación de caudal por rugosidad es igual a la pendiente a la 1/2, igual al área sobre radio hidráulico a la 2/3. Entonces, QN y S lo tengo. Q vale 1.35, el N 0,25 y la pendiente 1 por 1000. Entonces, esto me va a dar una relación y a partir de ella yo voy a poder encontrar mi valor final, ¿no? Entonces, como yo ya tengo el valor de B, aquí la única que me queda como incógnita, igual que en el caso anterior de máxima eficiencia hidráulica, es el valor de Y. Entonces, hago mi proceso de análisis de ambas igualdades y obtengo un valor de Y, que es 0,91, ¿no? Entonces, ahora necesito hallar mi área y necesito hallar mi perímetro. El área, como ustedes saben, el B es 1, por lo tanto me va a quedar 1Y más 1Y cuadrado, que sería Y más Y cuadrado. Reemplazo el valor de y obtengo mi área, ¿no? También puedo calcular mi perímetro, que sería B más 2Y raíz cuadrada de 1 más Z cuadrado, que sería 1 más 2Y raíz de 2, lo que me da 3,56, ¿no? Entonces, al tener área y perímetro, a mí me preocupa algo, el tipo de suelo. El tipo de suelo decíamos que era limo arcilloso. Entonces, según el cálculo, el valor máximo de velocidad del limo arcilloso no debe superar el valor, la velocidad de 0,9, acá no está, el valor de 0,9, ¿no? Entonces, lo que hago yo es, voy a decir, aplicando continuidad, esta es la ecuación de continuidad, ¿no? Esta es la ecuación de continuidad. Entonces, yo voy a encontrar que el caudal es 1,35 y mi área 1,72, ¿no? Divido ambos y me sale 0,78. Y esto estoy bien, ¿por qué? Porque mi velocidad máxima para este caso va a ser igual a 0,9, ¿no? Entonces, de 0,9 a 0,78, digamos que está ok, ¿no? Ok. Entonces, con eso ya yo puedo hallar mi espejo de agua, ¿no? Que está en B más 2ZY. Mi borde libre, dicen que de acuerdo a caudal, si el caudal es mayor a 1, yo puedo tener entre 30 a 60, en este caso, como es sin revestir, 60 centímetros, lo que va a hacer que mi área total, o sea, mi altura total sea 1,51, y porque el caudal es mayor a 1, mi corona es 1, ¿no? Entonces, al final yo tengo esta sección. La solera es 1, altura total es 1,51, ¿no? Aquí están las coronas, y finalmente tengo mi talud en el canal y tengo mi talud en en la corona, ¿no? ¿De acuerdo? Mi talud en la corona, ¿no? Entonces, eso sería el resultado de este ejercicio que acabamos de realizar en este momento, ¿no? Ahora, hay otro ejercicio también en lo que es nomogramas, que es lo que voy a, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Hasta ahí alguna pregunta, señores? ¿Hay una duda, alguna cosa? ¿Estaban preguntando hace poco? Creo que ya se está visualizando, ¿cierto? Bien, en el caso de, bueno, esta es la tabla que le estaba comentando, son con las máximas velocidades, es esta. Acá está, pues. La máxima velocidad para tierra arcillosa, 0,9. No sé qué hacía uso o estaba mencionando en el caso anterior, ¿no? Es esta, lo voy a llevar para acá, para que lo puedan ustedes, o se puedan acordar de este caso, ¿no? En el caso del nomograma, repito, el nomograma, el procedimiento que hemos trabajado anteriormente es en función a tablas,
Y en función a tablas, incluyendo nomogramas, el procedimiento es muy similar. Por ejemplo, aquí yo tengo un módulo de riego 1.5 por 300, digamos 1.5 por 400. Sí. 1.5 por 400. Estamos hablando de 600 litros, ¿de acuerdo? Con 600 litros mantengo lo mismo del anterior, una pendiente de 1 por 1000, un valor de Z igual a 1, una rugosidad de 0.025, ¿no? Y el valor de B igual a 1, ¿no? A partir de ahí, yo lo que voy a hacer es calcular esta igualdad, ¿no? Esta igualdad que significa que el valor de Q por N sobre B al 8 tercios el 1 medio debe calcularse y llevarse al nomograma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso 0,6 por 0,025 por 1 por 1000 elevado a la 1 al 8 tercios es igual a este valor, 0.7474, ¿no? Entonces, esto también lo he calculado acá, ¿no? Entonces, uno va aquí al nomograma, ¿no? Uno va al nomograma y busca los valores, ¿no? 0.074, mi pendiente es igual a 1, que aquí está la pendiente, el Z igual a 1, el talud es 1, y busca su valor, ¿no? Eso es básicamente. Y es muy importante, igual, porque obtienes la relación de Y sobre D, que es básicamente Y sobre B, ¿no? Repito, esto es, se puede usar para esto, o se puede usar para lo que es canal, ¿no? Entonces, en ambos casos, ambos funcionan, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo tengo mi relación de Y sobre B, que es en este caso 0,56, ¿de acuerdo? Esto, mi relación es 0,474, como el B es igual a 1, obtengo mi Y es igual a 0,56, ¿no? Ahora, necesito calcular mi velocidad, porque mi velocidad me va a permitir encontrar, en este caso, el máximo valor de mi velocidad, ¿no? Entonces, obtengo mi Y, mi caudal es 0,6, mi área es 1.56, porque Z es igual a 1, por 0,56, lo que me da un valor de 0.8736, que este es el área, ¿no? Ahora, luego quiero hallar mi velocidad. Ya saben que la velocidad es caudal, caudal sobre, en este caso, el área. Yo obtengo que este valor es 0,68, claro, 68, que es 0,69. Y como decíamos al inicio, ¿no? Como la velocidad está por debajo del máximo que puedo obtener yo, entonces estoy pues en el camino correcto, ¿no? Entonces, esto es. Aquí la pregunta es, ¿qué pasa si me sale una velocidad por encima del valor, el valor de 0,9? ¿No? Si pasa por encima de 0,9, inmediatamente yo tengo parámetros. Por ejemplo, puedo modificar mi solera, puedo modificar, de repente, todavía tengo parámetros para modificar mi valor de mi talud, ¿de acuerdo? Y en último los casos también hasta la pendiente, porque la pendiente, en qué valor nos encontramos, ¿no? Entonces, ya eso es parte del proceso de cálculo que se puede realizar durante el proceso, digamos, de trabajo normal que se hace en estos casos, ¿no? Entonces, como usted ve, ahí son cálculos matemáticos que nos ayudan rápidamente a definir, ¿no?, respuestas rápidas a estos cálculos, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo la velocidad, ya se cumplió la velocidad, no tengo problemas porque en este caso el nomograma está preocupado por mi velocidad máxima. Ahora, a partir de ahí hay mi valor de B, borde libre, hay mi altura total y mi corona, ¿no? En este caso, digamos, por el 0,6 voy a mantener de 60 centímetros. Acá tengo mi característica del canal y siempre, porque es pues otro tipo de material, estoy hablando de un talud a la salida de 1,5, ¿no? Entonces, más o menos ese es el
proceso con el cual uno puede trabajar hallando secciones, ¿no? Entonces, ya con una sección, repito, uno puede ya tener varios parámetros, porque al final de cuentas, imagínense ustedes, podemos tener la posibilidad de construir no solo una sección del canal, podemos construir de repente dentro de ese mismo canal a la construcción de sobre todo al inicio del canal, la construcción de un vertedero, ¿no? O un aliviadero. Entonces ya ahí estaría preocupado en lo que es la relación entre altura total y tirante. Entonces a partir de ahí podría definir una caída, ¿no? Una caída dependiendo de los niveles, porque ustedes saben que la gran mayoría de canales en el Perú, básicamente sus captaciones son rústicas. Y cuando las captaciones son rústicas, eso no significa que nos está significando o nos está, digamos, informando de que nosotros estamos proclives a tener un gran aumento de agua o una disminución brusca, ¿no? Entonces, la disminución brusca nos preocupa porque nos deja sin agua, ¿no? Pero un aumento brusco va a generar que mi canal esté llevando mucho más agua y al final pues se daña. Entonces ahí están los aliviaderos o vertederos que sirven básicamente para proteger al canal, ¿no? Entonces ya está en el mismo proceso que está usted, digamos, tomando en cuenta durante el trabajo que se está haciendo, ¿no? Aquí hay otro caso más, otra forma de calcular, y eso justo estaba en el inicio, como le comentaba. Vamos a trabajar con un caudal de 5 metros cúbicos, ¿no? Miren los coeficientes, qué tipo de coeficiente de rugosidad tengo, de acuerdo a las características. Acá está su rugosidad, qué tipo de material. Eso, reitero, el material, el tipo de suelo, usted lo va a obtener porque para eso pues hace su recopilación de datos de campo, ¿no? Entonces, con esa información de campo usted puede tomar las decisiones más adecuadas de acuerdo a la situación, de acuerdo al tipo de característica de la zona en la cual va a trabajar. Entonces, acá en este caso, para el tipo de material, la velocidad máxima permitida es solamente 0,7, ¿no? Entonces, esa velocidad máxima hay que tener en cuenta para todo el diseño, ¿no? Acá está nuestro valor de n y voy a calcular bueno, la velocidad también mínima, que es un dato, y el valor de z, que también lo hemos obtenido al inicio del análisis, ¿no? Entonces, partiendo de aquí, yo voy a obtener pues la velocidad en función al radio, la pendiente y en este caso la rugosidad. Como yo tengo velocidad, tengo el valor de n y la pendiente, voy al radio, ¿no? Acá tengo el radio hidráulico. A su vez, yo tengo que, aplicando esto continuidad, por eso le decía, la aplicación directa de estos conceptos son importantes durante todo el diseño o el trabajo realizado. Voy a intentar entrar de nuevo, disculpe. Gracias por avisarme. Vamos a ver. ¿Ahora se ve? Por favor, ¿me confirman? ¿Se observa la pantalla? Uf, esa pregunta sí está complicadita. Ese es un gran problema básicamente bueno, muchos lugares tienen ese problema, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando la humedad está muy cerca de un canal, es bien difícil, ¿no? O sea, ¿qué le puedo decir? La humedad en algún momento dado va a hacer daño a la estructura, ¿no? Entonces se supone que si tenemos un exceso de humedad, yo pienso que habría que trabajar ahí de una u otra manera un proceso de drenaje de tal forma que yo puedo disminuir esa humedad, ¿no? Porque al final de cuentas, por ejemplo, en la zona donde yo estuve trabajando, le comento, estuve trabajando por el Valle de Santa, que es una zona que es
colindante a la parte baja del proyecto especial Chineca, no sé si ustedes o algunos de ustedes conocen, son pues aquellos, si se quiere la palabra, reciben todos los desagües de un valle completo, ¿no? De algo de más de 15.000 hectáreas. Entonces, esas aguas han pasado primero por unos drenes y esos drenes a la larga y con el tiempo se han convertido obviamente en canales. Y al convertirse en canales, imagínate justo lo que dice ahí su compañero, que no sé cuál es su nombre, pero no creo que sea Galaxy, me parece celular. Esa humedad está pues malogrando muchos suelos y definitivamente eh, es poco lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, es algo digamos, bastante complicado. Yo pienso que yo preferiría primero arreglar el problema, que es disminuir ese nivel freático tan alto, ¿no? Porque a la larga la humedad le va a perjudicar al canal y si voy a solamente por construir y le ponga los elementos que me pueda proteger, creo que no es lo más conveniente, ¿no? Pues, además, esa humedad, si está cercana al nivel freático alto en la zona, inmediatamente lo que va a pasar, pues, es a la larga es que digamos, esos suelos se malogran, ¿no? Esos suelos se malogran, ¿en qué sentido tiene que construir un canal para llevar agua a dicha zona, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Entonces, me parece que un proyecto de drenaje resolvería un poco la situación para que a partir de ello, lo que usted construya se pueda pues mantener en el tiempo. Si no, de lo contrario, va a haber pues problemas a futuro, ¿no? Bien, entonces decíamos, solamente para terminar esta parte, espero que se haya captado, ¿no? Entonces, tenemos como datos una pendiente, perdón, tengo la rugosidad, tengo mi velocidad y el valor de Z, ¿no? Con eso, partiendo desde ahí, puedo obtener un valor de S y luego un valor de el radio hidráulico, ¿no? Asimismo, yo tengo que, por continuidad, área es caudal sobre velocidad, me da un área de tal forma que es con un valor ya conocido, y yo sé que perímetro es área sobre radio, y a partir de ahí puedo hallar mi perímetro, que área tengo y radio también. Entonces, con estas fórmulas, ya ustedes las conocen, puedo hacer una relación de la primera ecuación con respecto a la otra ecuación, hasta generar una ecuación cuadrática, como ven aquí, y hallar los valores de raíz, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos que, en este caso, mi relación de D con respecto a Y esté entre este parámetro, de 2 a 4, de tal forma que yo puedo obtener mi velocidad, siempre respetando esta velocidad. Si supero la velocidad, automáticamente todo lo demás ya no sirve, ¿no? Entonces, eso es básicamente algunos ejemplos que se ha planteado, básicamente por los tiempos y por lo que trabajábamos, ¿no? No sé si de esto hay una pregunta, si no quería mostrarles algunas cosas más de algún material que he encontrado por ahí, que estuve revisando sobre la preocupación que existe, ¿no? O sea, nosotros como ingenieros, inicialmente, y seguro que muchos de ustedes, los que ya están en el campo, nos ponemos a trabajar haciendo actividades a veces cotidianas, ¿no? Me acuerdo mucho, yo cuando empecé a trabajar, pues me dediqué a hacer distribución de agua en varios valles, ¿no? Trabajé en varios puntos de regantes todavía, antes de hacer pues lo que hago en este momento, ¿no? Entonces, y uno se da cuenta que es muy poco, digamos, el material o todos los conocimientos adquiridos en la universidad que comenzamos a aplicar. Nos mecanizamos en unas actividades. Entonces, eso no significa que nosotros tenemos que seguir preparándonos. Hoy, peor aún, hay tanta competencia. Hay que estudiar mucho más, hay que prepararse, hay que revisar información. Y pues eso es lo que quiero hacer de aquí en esta parte donde voy a mostrar algunas conclusiones, pero son básicamente conclusiones de revisiones de información que existe sobre el tema, ¿no? Hay una preocupación, por ejemplo, del trabajo que se está haciendo y aquí quería darles como una especie de sugerencia, si se quiere, eh, por, el, por lo que he podido percibir en mi vida profesional, ¿no? Es que nunca dejemos de revisar información, nunca dejemos de leer sobre los temas que nos interesan. Hoy, por ejemplo, existen los famosos artículos científicos, que hay mucha gente a nivel nacional y a nivel mundial trabaja en formaciones
y uno puede encontrar alguna data muy importante que nos permite ver cosas que de repente no estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos hacer, ¿no? A margen de eso, seguir estudiando. Y una cosa, reitero, que a mí me ha servido mucho es que los conceptos debo tenerlos bien claros, porque son los conceptos los que nos ayudan, ¿no? Nos ayudan mucho a tomar decisiones adecuadas. Le comento una historia, nos pasó nosotros mucho en el proyecto Chineca, ¿no? Construimos un canal y estábamos tan apurados, seguro que todos los ingenieros que están aquí presentes escuchando deben acordarse de eso. Hacer un trabajo el 1 de mayo es bastante terrible. Pues sí, no acabamos el trabajo y el 1 de mayo tuvimos que convencer a la gente para poder hacer una construcción de un vaciado en un canal justamente con una ligera inclinación. Entonces, ¿qué había pasado? Construíamos y al regresar, al siguiente día, cuando probábamos el canal, comenzaba a erosionar rápidamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Si las velocidades estaban adecuadas, si las pendientes estaban adecuadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos costó bastante identificar lo que hablaba hace poco cuando mencionaba la fórmula de Darcy o la fórmula, la fórmula de Chessy o la fórmula la fórmula de Manning, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diseñando normalmente canales imaginando que solo son canales que llevan agua, ¿no? O sea, los ríos traen agua. Y la pregunta es, ¿y dónde están los sedimentos? ¿Dónde están todo ese material que viene? Los ríos, producto de las precipitaciones y los ligeros huaicos que se generan en la cuenca, que llegan a nuestros ríos, a pesar de que uno tenga una bocatoma, a pesar de que uno tenga, digamos, un desnivel para captar el agua, a pesar de que uno tenga un desarenador, siempre van a pasar sedimentos. Entonces, en nuestro diseño, no estamos considerando esos sedimentos que están dentro de las aguas, pues ese elemento fue que nos generó grandes problemas para poder acabar nuestro vacío final de ese canal, ¿no? Por ejemplo, un caso. O sea, y ahí están pues los conceptos, ¿no? Conceptos que están para hacernos entender lo que está pasando y a partir de ello poder encontrar pues, digamos, las herramientas adecuadas para cada uno de esa problemática, ¿no? Bien, entonces, repito, quería mostrarles algunas conclusiones de ese proceso. Lo primero, normalmente, ya lo mencionábamos en los ejemplos, el canal, nuestra preocupación o incertidumbre es cuáles son los valores de B y Y en una definición de sección, ¿no? El valor de B, obviamente, es la solera y el Y es el tirante. Entonces, nosotros lo único que tenemos es un área total y en el área total debemos, si se quiere, llegar a ese valor porque necesitamos tener la sección adecuada de acuerdo a los parámetros indicados. Entonces, como estamos entrando por conceptos como máxima eficiencia hidráulica o como, por ejemplo, ingresando por conceptos como velocidades máximas, seguimos nosotros entrando en el proceso, creo que nos está viendo, ¿no? Sí. Ahora sí creo, ¿no? Ahora sí, por favor, confírmeme. ¿Me confirman? Ahora sí. Perfecto. Ya, decíamos que... perfecto, gracias. ¿Eh? Gracias Álvaro y gracias a su compañero que tiene un celular que no sé cuál es su nombre. Decíamos que nuestra preocupación durante el diseño es básicamente que tenemos parámetros para obtener velocidades máximas y tenemos parámetros para calcular nuestro caudal, pero no tenemos parámetros exactos para calcular nuestra área. Entonces, esa es la incertidumbre que se genera y la que tenemos que trabajar en base a modelos, en base a diversos diseños que se debe hacer, y eso es investigación, por supuesto, ¿no? Hay que ver de qué manera
digamos, el valor de B, cuál es el valor más exacto de B, ¿no? ¿Cuál es el valor más exacto de Y? Porque cada uno tiene una característica diferente, ¿no? Decíamos, uno, por ejemplo, puede llevar un diseño con un valor de B y un valor de Y definido y se encuentra pues que resulta que hay problemas en la zona y uno tiene que al final lo único que hacer es de repente hasta reducir su valor de B para poder pasar en un tramo y seguir con tu canal. Cosas como estas nos van a pasar. Entonces eso es importante que lo tomemos en cuenta en el momento de tomar decisiones, porque no se olviden, señores, no, bueno, a ustedes, no le, a los colegas míos no les voy a mentir, pero tenemos que tomar decisiones constantemente, decisiones que forman parte de nuestro trabajo. Entonces, y a la larga, nuestra experiencia nos dice, como decíamos al inicio, ¿no? Que nuestro B puede ser este, que nuestro Y puede ser este, y al final de cuentas le suma un valor, como por ejemplo, hasta hace poco uno se acostumbraba a decir, pues 30 centímetros por encima ya tengo mi ancho de mi altura total, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, mientras no tengamos, digamos, solamente parámetros relativos que nos acerquen a un lugar, siempre va a haber ese tipo de incertidumbres, ¿no? También, en este caso, otro investigador habla sobre la optimización de un diseño, que más forma parte de lo que estamos mencionando al inicio, ¿no? Pero también es importante que veamos pues el impacto ambiental que estamos generando desde una construcción, el hecho de mover material, el hecho de traer, si se quiere, traer pues todo un sinnúmero de maquinaria pesada, mover terrenos, ¿no? De preocuparnos por lo que es la estética de la construcción, el acabado, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que ir incluyendo en nuestro diseño de tal forma que tenemos eh, o vamos a acercarnos a una optimización de dicho diseño. Entonces, eso es importante y eso es lo que debemos trabajar nosotros para en el trabajo cotidiano, ¿no? Entonces, reitero, siempre un consejo, no solo a los alumnos que están ahí escuchando, sino también a los profesionales, revisemos la información, señores. Hay internet, hay libros, hay biografía muy importante que nos permite ver otros parámetros que no son necesariamente los que siempre manejamos, ¿no? O sea, abrir un poco ese espacio para poder tener, bueno, es una sugerencia, por supuesto, que nos permita observar el panorama más completo, ¿no? De tal forma que entendamos las diversas circunstancias que pueden presentarse dentro del diseño. Por eso que yo empezaba este tema hablando de conceptos, ¿no? Conceptos que de repente ustedes, sobre todo los colegas, ya hace muchísimos años nos enseñaron, ¿no? Pero qué importante hubiera sido si alguien nos hubiera dicho, pues, estos conceptos sirven para diseñar canales, ¿no? Qué interesante hubiera sido entender este proceso y qué fácil hubiera sido poder aprenderlos y no complicarnos la vida, ¿no? Bien, entonces decíamos, también es importante evaluar o seguir estudiando las diferentes propiedades que se van a generar, ¿no? Porque al final de cuentas, en nuestra aplicación, ¿no? En nuestra aplicación directa va a ir de la mano, pues, las variaciones en las secciones que se van a generar y en este caso los trabajos prácticos para establecer, pues, esas pautas generales en el hecho, dentro del diseño, ¿no? Ahora, en el caso del modelamiento, ustedes saben que hay varios software que nos permiten modelar, pero ¿qué es lo que modela? ¿No? El comportamiento del flujo, ¿no? El GRAS, por ejemplo, nos permite ver hasta qué nivel llega, como antes mucho se usaba al inicio, por ejemplo, en los ríos para ver hasta qué nivel y se podía salirse las aguas, pero evaluamos el comportamiento del canal y el comportamiento del canal que va a ser en flujo uniforme, variado o rápidamente variado, ¿no? Partiendo de si existen obras de arte o no existen obras de arte. Entonces, cada una de ellas, sí, yo creo que sí, pero ahí también, Edson, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? ¿Qué tanto me cuesta o qué tanto puede, o sea, habría que evaluar la decisión que se tome si, con respecto a qué tanto los costos pueden aumentar. Por ejemplo, por lo general, los canales
no muy grandes, por ejemplo, de 1 metro cúbico, 1,5 metros, usted va a encontrar uno, máximo dos aliviaderos, ¿no? Sobre todo viendo en zonas más críticas, ¿no? En el caso de las compuertas de purga, también pensando básicamente en zonas peligrosas, sí, pero como le digo, habría que ver de acuerdo a cada problemática, a cada situación que se presente, habría que, para tomar una decisión, ¿no? Pero sí, sí son muy, muy importantes dentro del, sobre todo, más que del mantenimiento, es del cuidado que se hace a la estructura que usted está construyendo, ¿no? Porque al final de cuentas, un aliviadero nos protege pues, de un exceso de agua, un canal de una compuerta de purga también, porque al final de cuentas uno puede, como le digo, puede definir eso, puede uno salvar, si quiere, su canal. Ahora, cada que longitud sería, digamos, pretencioso decirle, oiga, póngale cada kilómetro, cada 2 kilómetros, ¿no? Pero cada situación, cada lugar, cada zona tiene lugares conflictivos, zonas de huaico, que necesariamente habría que buscarle un punto ahí, ¿no? Por ejemplo, le comento sin ir muy lejos, teníamos hace poco un canal aquí en la zona de Chosica, en Lima, donde todo el canal pasaba por zonas de huaico, entonces le llegamos a hacer como 3 o 4 compuertas que básicamente no protegían para expulsar las aguas, eh, pero obviamente uno sabía que se estaba mucho más, pero ya la ciudad estaba ahí, la población también, y no iba a permitir que el agua pase libremente o haga daño en ese lugar. Entonces, habría que pensar en cada una de las características y también, reitero, habría que pensar si nos permiten hacer esto y también habría que ver en los costos que se van a generar. Pues sí, es una buena alternativa, Edson. Entonces, reitero que, o sea, un buen diseño parte del manejo del concepto. Un buen diseño parte de tener claro los cálculos de acuerdo a las características que debemos trabajar dentro del diseño. Entonces, partiendo desde ahí, ya tenemos las secciones y vamos a ir modificando los diversos comportamientos que se van a dar. Hoy, por ejemplo, hemos hablado solo de flujo, digamos, permanente y uniforme, ¿no? Con flujo subcrítico, pero hay supercrítico y hay crítico. Entonces, hay energía específica, hay flujo gradualmente variado, hay flujo rápidamente variado. Entonces, volviendo a la aplicación o al uso que se da a los software, le diría que los software son muy buenos para modelar los flujos, ¿no? Muy buenos, porque nos permiten ver ese comportamiento. Interesante sería, yo me acuerdo que conversábamos otra vez con un colega, interesante sería ver todas las líneas de corriente que se puede generar. Es cierto que hay un programa que simule ese tipo de casos, ¿no? Pero habría que ver de qué manera podemos generar las modificaciones dependientes también. Entonces, esto funciona muy bien para dentro de observar los comportamientos, ingresando toda la información topográfica, que también es muy importante dentro del trabajo que vamos a realizar. Entonces, también forma parte de las herramientas que existen para nuestro diseño final. Y aquí quería mencionarles esto, estaba viendo un artículo, no me acuerdo el autor, que mencionaba justamente esto, ¿no? Decía, todos trabajamos, o en su gran mayoría en los canales de riego, y hablaba de México, se trabaja con la ecuación de Manning, ¿no? Y la ecuación de Manning solo es válida para el flujo permanente y uniforme con régimen turbulento completamente desarrollado. Hablábamos al inicio de eso. ¿Qué es un flujo completamente desarrollado? Que el flujo no tenga problemas en su movimiento y que no genere pues velocidades contrarias a ese movimiento, y no existe, porque mencionábamos el concepto los conceptos de vórtices, ¿no? De tal forma que el flujo libremente pueda deslizarse y avanzar. Sin embargo, y los autores de esta investigación decían, ¿no? Las condiciones hidráulicas provocadas por las características propias de la operación de canales ya están generando dichos efectos que van a darse con respecto a lo que mencionábamos hace poco con la simulación, ¿no? Que con presencia de sifones, represas y dique, ya debemos pensar en la conveniencia de usar la ecuación de Darcy. Entonces ya estamos hablando de otro tipo de parámetros y de otro tipo de casos. Por ejemplo, Chesil, hablaba yo al inicio también, ¿no? Entonces, ¿por qué?
porque el flujo no en todos los casos puede desarrollarse libremente. No en todos los casos tenemos las características que uno quisiera encontrar. Entonces, si no se da eso, entonces lo que está pasando simplemente es que tenemos o vamos a tener a futuro problemas en este diseño. Entonces, repito, los alumnos, los estudiantes y cualquier interesado, les invito a que investiguen más estos temas, ¿no? Empecemos a sacar muestras, comencemos a evaluar si en verdad los que dicen los investigadores mexicanos están en lo cierto o no, pero de por sí ya existe alguien que está tocando temas que que nosotros normalmente no lo estamos viendo, porque nosotros estamos trabajando básicamente con la ecuación de Manning, ¿no? Entonces, eso es lo que nos trae, pues, las investigaciones, ¿no? Y eso es importante revisarlas constantemente. Con respecto a biografía, yo no soy mucho de dar mucha biografía, pero repito, un libro muy bueno, sobre todo de flujos, cuando tengan alguna dificultad en lo que es diseños de flujo rápido y gradualmente variado, el concepto de energía específica bien definido está pues en Audacia, ¿no? Es un buen libro con bastante información conceptual y con análisis de algunos ejemplos prácticos, ¿no? Con respecto al mismo tema, pues ya usted sabe, ¿no? Que todos los que hemos pasado por las aulas y hemos llevado hidráulica canales, el 20 sigue siendo pues un material muy importante en la formación de el tema de hidráulica, ¿no? Por supuesto hay muchos más libros, hay muchos autores más que trabajan, pero reitero, siempre la forma de aprendizaje mío o la de enseñanza también ha sido básicamente desde el concepto a la aplicación. Entonces, por eso que de repente, no sé si espero haya servido un poco esto que he planteado, pero he querido plantear de la forma más, digamos, más sencilla posible para que a partir de alguien que no está muy interesado en el tema empiece a explorar este mundo amplio que tiene pues la hidráulica y sobre todo la hidráulica de canales, ¿no? Entonces, con respecto a tuberías que alguien mencionaba por ahí, pues aquí tienes el Saldarriaga, que es un buen libro, Billón también tiene buenos libros donde hay ejercicios y hay propuestas, y con respecto a obra de arte tiene pues aquí este manual de lana, y yo hice, digamos, como suelo decir siempre, tuve la osadía de elaborar un manual en el año 2016, pensando básicamente en preparar un material para dictar el curso. Yo empecé a dictar conferencias en el año 2015 y dije, bueno, ya me sentí preparado para hacer un manual, por supuesto, hay mucho para mejorarlo, pero ahí está, ¿no? Me ha dado bastantes, digamos, eh, si se quiere, reconocimientos, tiene varias citas en tesis y todo lo demás, pero, y ahí, pues, y cualquier otro libro que ustedes crean o han visto o hayan encontrado en otras zonas, que les sirva, y sobre todo, un consejo como profesional y como docente, es que cada persona se adecua a un libro, ¿no? Te acostumbras a un libro. Los libros que son más fáciles para aprender, obviamente, son los libros que hacen los docentes, porque el docente ya lo va manejando mucho mejor y lo hace pensando en un alumno, ¿no? Pero, sin embargo, reitero, cualquier otra biografía que ustedes quieran, bueno, pues ahí está a su disposición. Bien, entonces, a partir de aquí, sí, señores, nos dedicamos a las preguntas. Ahí está mi correo también. Sí, un ratito. Y ahí está, este es en mi espacio en internet. Tengo un canal, me pueden buscar también, y tengo un espacio también donde hay información. A ver, a ver, alguien por ahí quiere. Vamos a ver. Un ratito. Vamos a ver. A ver, a ver. No sé cómo se...
No, no hay de qué, Edson. Muy bien, como le digo, me gustaría, podemos seguir conversando todavía, tenemos un tiempito. Si alguien esté haciendo alguna investigación sobre el tema, ahí tiene mi correo, ¿no? giovene.perez.c@gmail.com, y reitero, tengo como decías, he tomado la osadía de escribir y la de hacer un canal en el cual he mostrado, pues, básicamente los trabajos de campo. Ustedes ven esta imagen, por ejemplo, es la imagen del Cenote del Niño Costero, los daños que se hicieron en esa zona. Y, y también, reitero, tengo un canal donde pueden ver ustedes un sinnúmero de videos que forman parte de las actividades que hemos hecho de campo. Y también tengo esta dirección donde están casi la gran mayoría, esta dirección web, la gran mayoría de mis ponencias que hemos hecho durante hace más de 5 años, dictando conferencias, ¿no? Sí, esto es básicamente lo que estoy mostrando, como este es este, este, eh, bueno, no sé cuál es su nombre de usted, pero bueno, decíamos, esto es lo que ven en la imagen es a ver, esto es un acueducto, ¿no? O le llamamos un canal aéreo. Ese canal aéreo, digamos, tiene, se está colocando para que tenga, pues, mayor, digamos, mayor seguridad, ¿no? De tal forma que el peso del agua, más los bloques con los cuales está apoyado, como no tiene, pues, como todo canal no tiene su protección, no tiene su corona, entonces esto funciona justamente reemplazando al trabajo que hace, digamos, las coronas, ¿no? Entonces, básicamente era eso. A ver lo que me dice. Sí, 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 el detalle es el siguiente, ¿no? Le digo, eh, yo, soy uno de los convencidos de que a veces uno llega a un momento dado en la vida en que aprende, aparentemente siente que aprendió más y se da cuenta que conoce menos, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que nos pasa. Y a veces este tipo de reuniones como estas, que ya hace tiempo no los he hecho, porque repito, he estado básicamente dirigido a otras actividades, haciendo otras cosas, no haciendo conferencias, ya hace tiempo que no he dejado de hacerlas. Bueno, esta es la primera del año, para que vean ustedes, normalmente estábamos viajando, bueno, hasta hace un par de años por varios lugares de Perú haciendo este tipo de eventos directamente, y es un poco el trabajo que se hace normalmente, ¿no? Entonces, pero lo que se busca justamente es que ustedes vayan en ese camino, ¿no? En ese proceso de aprendizaje y en ese proceso de investigación que les va a servir a ustedes a futuro, y puedan, pues, encontrar lo que ustedes quieren, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, la vida, no se olviden, a veces la vida nos da cada digamos, cada experiencia, cada vivencia, y eso se aprende cada vez más, y en ese proceso estamos, ¿no? Entonces, bienvenido a la investigación, Álvaro, y todos los demás que quieren seguir investigando adelante, y si necesitan alguna sugerencia de mi parte, estoy, pues, ya ahí tienen mi correo, ¿no? A ver qué dice Mauricio. A ver, dos preguntas, Mauricio. Bueno, en el caso como ya decíamos, ¿no? Cualquier software dedicado básicamente, que nos ayuda bastante. Helen Reyes Bazán, qué gusto, un ratito, Helen, un momentito. Bueno, decíamos que
En el caso de cualquier tipo de software con el cual se ha trabajado, con el cual se ha empleado, nos permite la simulación del flujo y el desarrollo del flujo como tal, ¿no? Entonces, y en el caso de los modelos físicos a escala reducida, mayormente yo, por ejemplo, le comento, es un costo, por supuesto, pero en situaciones en las cuales, pues, por ejemplo, tengo una rápida, ¿no? Que es bastante complicada, quiero ver cómo se va a comportar, se me ocurre, tengo una bocatoma, tengo este tipo de infraestructuras mucho más grandes, también nos permite, porque al final a escala reducida uno puede ver el comportamiento que se da, la UNI lo está haciendo, la Universidad de Piura también lo está haciendo, creo que hay otra universidad más que también está trabajando eso, y creo que San Marcos, si no me equivoco, también lo está trabajando. Entonces, es una buena alternativa también para poder entender, para poder, digamos, observar pues ese tipo de comportamiento, ¿no? Pero, reitero, ambos pueden funcionar a la vez, ¿no? El problema es que ver qué tanto afecta al presupuesto, en este caso del actual, en este caso al presupuesto que tiene la obra como tal, ¿no? Pero sí, sí, yo lo he visto mucho, por ejemplo, en Boca Tomas, a Boca Tomas donde yo estuve también se usó pues modelos a escala reducida y nos sirvió también para hacer las correcciones, en Río también se usa. En canales no he visto mucho, no he visto mucho modelos a escala, pero sí, yo creo que es una buena alternativa también para poder digamos, cumplir con el objetivo que es básicamente ver pues, cómo funcionaría mi canal y evitar justamente problemas que se podían presentar dentro del diseño, ¿no? Entonces, ¿quién quiere tener problemas en, en un trabajo realizado, ¿no? Que dice todos queremos irnos tranquilos, contentos de haber terminado nuestro trabajo, de haber concluido nuestra obra y ir a la siguiente obra, ¿no? Pero lastimosamente a veces se van a presentar casos como que son básicamente del diseño, más que en este caso, de la construcción, ¿no? Entonces, eso nos puede ayudar mucho, ya sea a través del modelamiento o a través de los modelos a escala reducida, ¿no? A ver, Luis Eduardo me dice, para hacer el diseño de un canal, ¿de dónde puedo sacar datos de río o cómo empezaría? Bueno, básicamente, digamos, resumiendo lo que estaba, mencionando, básicamente, ¿cómo diseñamos un canal? Diseñamos un canal con información de caudales, ¿no? ¿Y los caudales de dónde lo voy a obtener? Los caudales los voy a obtener básicamente de los usuarios que van a usar ese canal. Entonces, partiendo desde ahí, yo voy a, si se quiere, siempre conocer mi caudal, ¿no? Ahora, a partir de ahí, ¿cómo relaciono esto con el río? De esta forma, ¿no? Las cuencas, por lo general, usted va a una cuenca, cualquiera, y va a decir, ¿sabes qué? Necesito construir un canal para llevar, se me ocurre 1 metro cúbico de agua para un nuevo proyecto. Es posible que le digan que no. ¿Y por qué no decir que no? Porque la cuenca ya tiene sus usuarios y es imposible ingresar a otro nuevo usuario. Entonces, desde ese concepto, pues partiendo desde un balance hídrico, se puede ver si es cierto que existe o no existe agua disponible para atender en ese instante. Ahora, sin embargo, la data pues de ríos existe, lo tiene pues, hay información en el ANA, hay información en las regiones, hay información en las juntas de regantes, ¿no? Hay información, sí existe, ¿no? Hay estudios, también se puede sacar información para poder trabajar, pero repito, nuestro trabajo desde los canales básicamente es exista o no existe agua, o sea, un balance hídrico que defina, es cierto, hay agua, entonces puedo tener esa cantidad de agua para mi nuevo proyecto, pero nosotros trabajamos más en el canal con parámetros que mencionaba al inicio, ¿no? Que es básicamente conocer un caudal,
tener las características de la zona para tener nuestra rugosidad, la pendiente adecuada, ¿no? En este caso, la sección definida de acuerdo a los parámetros también antes mencionados, ¿no? Entonces, eso es importante para poder trabajar. Y sobre todo, Luis Eduardo, piensa bastante en que es un reto, ¿no? Empezar a conseguir datos, que no va a ser fácil, porque en nuestro Perú es bien difícil conseguir información, es bastante, pero a veces vamos buscando y encontramos una data para poder trabajar, ¿no? Los datos históricos de la zona, el canal, por ejemplo, es un canal de mejoramiento, ya tienes una cantidad de agua definida, por lo tanto lo único que vas a hacer es mejorar la sección, y al mejorar la sección mejoras la eficiencia, y al mejorar la eficiencia lo que estás haciendo es teniendo más agua para atender a nuevos usuarios, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se puede trabajar desde la información de campo que se puede obtener, ¿no? Sí, sí, sí es factible, ¿no? No sé si hay otra pregunta por ahí. ¿Alguna pregunta más? Ya estamos terminando ahora sí. No sé si hay alguna pregunta, señores. Ya estamos terminando. ¿Alguna pregunta más sobre el tema? ¿Alguna interrogante sobre el tema que estamos desarrollando? ¿Algo más? No sé, a los señores del... Bueno, en todos casos, si ya no hay más preguntas, yo sí quiero terminar diciéndoles que ha sido un gusto, la verdad, poder compartir con ustedes este momento en plena pandemia, en plena situación complicada, hablar de que lo que nos gusta, que es la hidráulica, y de poder compartir algunos conceptos, y si, como dijo alguien por ahí, logré motivarlos a ustedes, me parece perfecto, porque ese era el objetivo de esto, ¿no? O sea, no es que en una sesión de hora y media o casi 2 horas logre enseñarles algo que es tan amplio, ¿no? Sino lo que quería en esta sesión era motivarlos para que ustedes les interese este tema, amplíen un poco más, busquen más información y bueno, en el camino ingresen a aprender más de estos temas. Entonces, ese es el objetivo. Espero haber llegado con ustedes. Entonces, eso es básicamente lo que esperábamos ustedes. No hay de qué, Josué, y gracias a todos, repito, a todos y todas, he visto también señoritas, a todos y todas que han estado presentes hoy, y gracias por el tiempo que nos hemos tomado el día de hoy. Y cada uno de ustedes que tengan un bonito día, una bonita semana, cuídense todos, cuiden mucho a su familia, y no saben qué importante es tener una familia al costado, sobre todo en este momento, ¿no? Muchas gracias a todos, señores, que espero nos veamos en otra oportunidad, ¿no? Gracias, Rolando, gracias, Mauricio, gracias, Ángel, gracias, ¿no? Muchas gracias a todos, señores. Muchísimas gracias, un gusto. Hasta luego. Que tengan un bonito día. Muchas gracias, ingeniero Jovene. Gracias a todos los participantes también de parte del Centro de Capacitación, Información e Ingeniería, CECAFI. Agradecemos el honor de haberlo tenido aquí con nosotros, exponiendo estos importantes temas. Y también agradecemos a cada uno de los participantes. Antes de despedirnos también, deseamos recordarles
de que cualquier inquietud nos pueden ubicar en nuestros celulares, especialmente en el WhatsApp, que es un medio más propicio para poder comunicarnos con ustedes. Los animamos a tramitar su certificación de este seminario para que así puedan concluir totalmente con el curso. Asimismo, les recordamos que en el mes de diciembre vamos a estar ofreciendo más cursos, también más seminarios tan buenos como este. Así que los animamos a estar pendientes y a hacerse amigos nuestros en la página. Cualquier consulta, entonces los esperamos. Muchas gracias y que tengan bonito día. Gracias, ingeniero. Cuídense mucho.